Bien, buenas tardes a todos. Vamos a continuar con esta capacitación, con estas cápsulas donde estamos eh, profundizando en la encíclica de Providentissimus Deus del Papa León XIII sobre los estudios bíblicos. Vamos a encomendarnos a Dios en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Dios bueno, por la oportunidad que nos das de seguir conociendo, profundizando sobre la Sagrada Escritura, este libro que nos has regalado para conocer tu palabra. Danos la luz de tu Espíritu para seguir comprendiéndola, asimilándola y poniéndola en práctica. Amén. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Muy bien. Bueno, pues, ¿qué me pueden decir de la sesión anterior? ¿Qué platicamos? ¿Qué vimos? ¿Qué les llamó la atención? Bueno, pues que es un documento que lo escribió el Papa León XIII y que es una revelación sobrenatural según la fe de la Iglesia Universal, que se haya contenido tanto en las tradiciones escritas como en las tradiciones no escritas como en las escritas llamadas sagradas y canónicas. Y que fueron escritas por inspiración del Espíritu Santo. Muy bien, las Sagradas Escrituras, la Biblia. Muy bien, ¿qué más? El nombre que recibe el documento es la primera frase o sea, el número 1. La providencia de Dios es el título, es la frase. Y que se quiere restituir su dignidad, o sea, sacado del pecado original, y hay algunas revelaciones que no son inaccesibles a la razón humana. Ok. Y que habla Dios en forma escrita y no en tradición oral. O sea, Dios habla y se da a través de la tradición oral, y tiempo después es cuando se plasma esa tradición oral en tradición escrita. Y eso es lo que posteriormente se compila como las Sagradas Escrituras. Muy bien. ¿Alguien más? Pues habló del protestantismo, que lo inició Martín Lutero en 1517, y que Martín Lutero decía que solo la escritura basta. Y esa es una de las grandes diferencias entre la Iglesia Católica y el protestantismo, que nosotros no somos únicamente en lo escrito, sino en la tradición oral también y en el magisterio de la Iglesia. En el magisterio, en la tradición y en la Sagrada Escritura. Muy bien. Bueno, bien, vamos a continuar con el documento que vamos a ver, Providentissimus Deus, aquí está. Nos quedamos, si no me equivoco, en el número 8, vimos hasta el número 7. Alguien que nos ayude a leer el número 8. ¿Yo, padre? Sí, adelante. Conociendo a fondo todas estas riquezas en la teoría y en la práctica, los santos padres no cesaron de elogiar las divinas letras y los frutos que de ellas se pueden obtener. Es más, de un pasaje de sus obras llaman a los libros santos riquísimo tesoro de las doctrinas celestiales y eterno manantial de salvación, y los comparan a fértiles praderas y a deliciosos jardines
en los que la grey del Señor encuentra una fuerza admirable y un maravilloso encanto. Aquí viene bien lo que decía San Jerónimo al clérigo nepociano: lee a menudo las divinas escrituras, más aún, no se te caiga nunca de las manos la Sagrada Escritura. Aprende lo que Lectura. debes enseñar. La predicación del presbítero debe estar sazonada con la lección de las Escrituras, y concuerda la opinión de San Gregorio Magno, que han descrito como nadie los deberes de los pastores de la Iglesia. Es necesario, dice, que los que se dedican al ministerio de la predicación no se aparten del estudio de los libros santos. Muy bien. Bien, entonces, ¿qué nos está diciendo este número 8? Pues que coinciden los santos padres, los santos, los obispos, de la necesidad de leer las Sagradas Escrituras, meditarlas y enseñarlas. Dice San Gregorio Magno que es deber de los pastores, es necesario que a los que se dedican al ministerio de la predicación, pues, ¿quiénes se dedican al ministerio de la predicación? Obispos en primer lugar, sacerdotes, dice, no se aparten del estudio de los libros santos, y que este estudio pues sea continuo, que no sea nada más el estudio que se tuvo en la preparación para la ordenación presbiteral, sino que durante el ministerio se sigan estudiando. Y bueno, pues aquí también nos habla de algunas maneras en cómo llaman a la Sagrada Escritura: riquísimo tesoro de doctrinas celestiales, eterno manantial de salvación, fértiles praderas, deliciosos jardines, que pues son adjetivos con los cuales se quiere describir de una manera poética lo que es la palabra de Dios. ¿Alguno de ustedes sabe cuál es la triple tarea que tiene el obispo? Y si alguno no sabe, gogolele, pónganle, ¿cuál es la misión? ¿Cuáles son las 3 tareas del obispo? A ver si alguno lo encuentra. ¿Cuáles son las 3 tareas que tiene todo obispo? Enseñar, Enseñar, santificar y gobernar. santificar y gobernar. Enseñar. ¿Qué es lo que tiene que enseñar el obispo? Pues la doctrina. Ese enseñar es fiel al mandato de Cristo cuando le dice a los apóstoles, mientras él va ascendiendo, vayan a todas las naciones y enseñen. ¿Y qué es lo que van a enseñar? Todo lo que yo les he dicho. Es decir, se enseña las palabras de Cristo, se enseña su doctrina, se enseña la palabra de Dios. Luego vendrá una segunda tarea del obispo, que es santificar, es decir, hacer santo al pueblo. Sabemos que el único que santifica es el Espíritu Santo, pero ellos por eso reciben en plenitud el Espíritu Santo, porque están los obispos encargados de verificar que los sacramentos se administren. El obispo es el encargado de ayudar a que los sacramentos estén disponibles para la iglesia. Por eso se asigna, el obispo asigna a sacerdotes, a presbíteros, para administrar principalmente el sacramento de la Eucaristía, de la reconciliación, pues eso como tarea primordial del obispo. Y la tercera tarea que tiene todo obispo es la de gobernar, es decir, regir una porción del pueblo de Dios, que en este caso sería una diócesis, y sobre ese pueblo, sobre esa diócesis, sobre ese fragmento del rebaño de Dios,
dirigirlo, gobernarlo, encabezarlo. Pero si se fijan, entonces la primera tarea es enseñar. ¿Y qué es lo que se va a enseñar? Pues ahí dice San Gregorio Magno, enseñar sobre los libros santos. Y dice todos los que ejercen la predicación. Entonces, no solamente los obispos, sino sacerdotes, diáconos, o si alguien recibe también este encargo, este ministerio, es el estudio de los libros santos. Muy bien. ¿Dudas, comentarios de este número 8? No. Ok, seguimos. Número 9. ¿Quién nos ayuda a leer? Si quiere yo, padre. Adelante. Dice, y aquí nos place recordar este aviso de San Agustín. No será en lo exterior un verdadero predicador de la palabra de Dios, aquel que no la escucha en el interior de sí mismo. Y este consejo de San Gregorio a los predicadores sagrados, que antes de llevar la palabra divina a los otros se examinen a sí mismos, no sea que, procurando las buenas acciones de los demás, se descuiden de sí se olviden de sí propios. ¿Por qué está así? Mas esto había ya sido advertido, siguiendo el ejemplo y la enseñanza de Cristo, que empezó a obrar y a enseñar por la voz del apóstol al dirigirse no solamente a Timoteo, sino a todo el orden de los eclesiásticos, con este precepto: vela con atención sobre ti y sobre la doctrina. Insiste en estas cosas, pues obrando así, te salvarás a ti mismo y salvarás a tus oyentes. Y ciertamente, para la propia y ajena santificación, se encuentran preciosas ayudas en los libros santos y abundan sobre todo en los salmos. Pero solo para aquellos que presten a la divina palabra no solamente un espíritu dócil y atento, sino una perfecta y piadosa disposición de la voluntad. Porque la condición de estos libros no es común, sino que, por haber sido dictados por el mismo Espíritu Santo, contienen verdades muy importantes, ocultas y difíciles de interpretar en muchos puntos. Y por ello, para comprenderlos y explicarlos, tenemos siempre necesidad de la presencia de este mismo Espíritu, esto es, de su luz y de su gracia, que, como frecuentemente nos advierte la autoridad del divino salmista, deben ser imploradas por medio de la oración humilde y conservadas por la santidad de vida. Muy bien, gracias. Entonces, este número 9 dice Agustín y también San Gregorio Magno. Dicen, antes de ir a enseñar, antes de ponerlo en el exterior, el predicador debe orar, debe dejarse iluminar por el Señor. Y ahora sí, ya después de que yo he tenido mi encuentro con Dios, ya después de que el Señor me ha hablado, lo he comprendido, ahora sí puedo irlo a compartir. Se dice que una buena homilía debe de pasar por el escritorio y por el reclinatorio. Por el escritorio, de tal manera que el sacerdote o quien va a compartir la palabra de Dios, primero se ponga a leer la Biblia, buscar en otros libros, en otras fuentes, interpretaciones, explicaciones de ciertas palabras, de ciertos pasajes, es decir, investigar, un trabajo de estudio. Y después de el escritorio pasar al reclinatorio, es decir, a orar. Esto que yo he leído, esto que yo he investigado, pues es lo que otros han descubierto. Señor, ¿y ahora tú qué me dices a mí? Y se da esta oración personal. Y ya que tengo estos dos elementos,
podré ir a Lambón a predicar, podré ir a una clase, podré ir a una cátedra, podré ir al salón a compartirle a los demás, a los alumnos o a quien Dios me confía, pues para darles este tema. Entonces, bueno, pues es una reflexión que nos hacen estos dos grandes santos, Agustín y San Gregorio. Y por otra parte, pues recurrir a lo que San Pablo le dice a Timoteo: vela con atención sobre ti y sobre la doctrina. Insiste de estas enseñanzas. ¿Para qué? Dice, para que te salves y salves a los demás. Entonces, el que tú seas fiel a la enseñanza, el que tú seas fiel a lo que está ahí en el texto sagrado, te sirve a ti y le sirve a tus oyentes. Por lo tanto, vemos que el encuentro con la palabra de Dios no es solamente para beneficio personal, es también para beneficio de otros. La palabra de Dios no me puede llevar solamente a mi propia salvación, es también para otros. Reconoce también el documento Providentissimus Deus, dice el Papa León XIII, la condición de estos libros no es común. La Biblia no es cualquier otro libro, no es un libro común. Dice, sino que por haber sido dictados por el mismo Espíritu Santo, entonces ya aquí nos dice una cosa que diferencia la Biblia de otros libros. Este libro es dictado por el Espíritu Santo. Vemos libros de otras ciencias humanas, no sé, la filosofía, la antropología, otras ciencias humanas, la sociología, otras ciencias exactas, las ciencias médicas. Todas esas ciencias son descubrimientos o comprensión del ser humano. Pero este libro en especial, la Biblia, es dictada por el Espíritu Santo. Y como es el lenguaje de Dios, pues, ¿quién alcanza a entender a Dios en su totalidad? Por eso dice el León XIII, este libro contiene verdades bien importantes. Sin embargo, son ocultas y difíciles de interpretar en muchos puntos. El mismo Papa León XIII está diciendo, es difícil interpretar muchos puntos. No son pocos los pasajes difíciles de entender, son muchos. Es más, la misma Sagrada Escritura dice que es difícil de interpretarse. Dice San Pedro, porque en las cartas de Pablo hay muchos pasajes difíciles de entender. No me acuerdo si es la primera carta o la segunda carta de San Pedro, donde el mismo Papa, el mismo primer Papa Pedro, está reconociendo que los escritos de otro apóstol, Pablo, son difíciles de entender. Sin embargo, no porque sean difíciles de entender, no significa que no sean verdaderos. Aquí mismo lo dice, contienen verdades bien importantes, pero difíciles de interpretar. No cualquiera los entiende bien. Por ello, dice León XIII, para comprenderlos y explicarlos, necesitamos de la presencia del mismo Espíritu que los escribió. Si el Espíritu Santo dicta a los agiógrafos la Sagrada Escritura, el que lee la Sagrada Escritura la va a comprender por el mismo Espíritu que dictó al agiógrafo. Entonces, el Espíritu Santo es el que de alguna manera está ahí, siempre presente, porque es el que dicta, porque él es el que ayuda a comprender.
Por eso, las Sagradas Escrituras deben ser imploradas por medio de la oración humilde. ¿Qué es esto de imploradas por la oración humilde? Pues acercarnos a la palabra de Dios es, Señor, no entiendo esto. Humildemente, sinceramente, me acerco a ti a pedirte que me ayudes a comprender. Porque inclusive, aunque lea muchos comentarios bíblicos, aunque lea muchas reflexiones de otros sacerdotes o de los obispos, ilumíname. Ahí es donde se hace esta petición humilde. Y no solamente ilumíname, sino ayúdame a conservarlas en mi corazón, conservarlas, estas letras sagradas, en mi vida. ¿Qué les parece? ¿De qué se dan cuenta con este número 9? De ahí la importancia cuando hacemos la lectio divina, hacer una oración al Espíritu Santo para poderla realizar. Así es. Por eso antes de leer la Biblia, antes del primer paso de la lección divina, nos dicen el paso 0, invocación al Espíritu Santo. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguien más? A mí en lo personal un poquito de más tranquilidad, ¿verdad? O sea, el poder entender de que no es fácil entenderlas, ¿verdad? De que no es fácil comprenderlas, porque a veces sí se nos resulta un poquito difícil tratar de entenderlas a la primera, ¿verdad? Porque a la primera no, o sea, es un poquito difícil nosotros que estamos aquí en este camino, o sea, en entenderlas y comprenderlas. Pero pues cada día nos emociona más el estar aquí, o sea, el querer saber más, ¿verdad? Y entonces interesa y por eso estamos aquí. Muy bien, muchas gracias. Entender que no es fácil entender la Biblia. Muy bien. Bueno, vamos a seguirle. Número 10. ¿Alguien que nos ayude a leer? Ahí voy. Échale. Y en esto aparece de un modo esplendoroso la previsión de la iglesia, la cual, para que este celestial tesoro de los libros sagrados que el Espíritu Santo entregó a los hombres con soberana liberalidad, no fuera desatendido. Ha proveído en todos los tiempos con las mejores instituciones y preceptos, y así estableció no solamente que una gran parte de ellos fuera leída y meditada por todos sus ministros en el oficio diario de la Sagrada Salmodia, sino que fueran explicados e interpretados por hombres doctos en las catedrales y en los monasterios y en los conventos de regulares donde pudiera prosperar su estudio. Y ordenó rigurosamente que los domingos y fiestas solemnes sean alimentados los fieles con las palabras saludables del Evangelio. Asimismo, a la prudencia y vigilancia de la Iglesia se debe aquella veneración a la Sagrada Escritura en todo tiempo floreciente y fecunda en frutos de salvación. Muy bien, muchas gracias. Entonces, vemos en este número 10, dice, entendemos que es difícil, reconocemos que es difícil entender la Sagrada Escritura. Por eso, la Iglesia hace esto, como para no dejar al pueblo así desamparado y de que, bueno, pues a ver, pues ahí lo que tú leas y entiendas, ¿no? Dice, la Iglesia ha procurado que se pueda leer y meditar. Dice ahí, gran parte de ellos, ¿de quiénes? De
de los textos fuera leída y meditada por todos sus ministros en el oficio diario de la Sagrada Salmodia. ¿Alguno de ustedes sabe lo que es el oficio divino? ¿O han escuchado sobre el oficio divino? ¿Han escuchado sobre el oficio de lectura, las laudes, las vísperas? Bueno, en la iglesia, pues una de las grandes misiones de la iglesia es orar. Orar por todo el mundo, orar por la iglesia misma. Y la manera en cómo se ha estructurado y se asegura que la iglesia está orando, que está en una constante oración, pues es a través del oficio divino. El oficio divino es, hagan de cuenta que lo que se hace es que durante el día se destinan ciertas horas para hacer la lectura de los salmos y de la palabra de Dios. Tenemos, por ejemplo, las laudes, que consiste en un himno, 3 salmos o 3 fragmentos de salmos o de cánticos. Luego viene una pequeña perícopa o una pequeña estrofa de algún texto de la Biblia, además de los salmos. Y luego viene viene un cántico, en este caso el cántico de Simeón, perdón, el de Zacarías, y se termina con las peticiones o las preces. Eso es las laudes. Es una oración que se hace en la mañana. Luego, en el oficio también se tiene la hora tercia, sexta y nona, que también contiene unos cuantos salmos y un pedacito de la palabra de Dios. Vienen las vísperas, que también son 3 salmos, otro pedazo de la Sagrada Escritura. También tenemos las completas, que también son 1 o 2 salmos, según sea el día, un pedacito de la palabra de Dios. Y también tenemos el oficio de lectura, que también son 3 salmos. Viene un texto ya un poco más grande de la Sagrada Escritura, ya sea del Antiguo o del Nuevo Testamento, y viene como segunda lectura del oficio algún texto del magisterio o de la tradición. Entonces, todas estas horas la iglesia ya las tiene distribuidas, y esto es a nivel universal. Entonces, ahorita, siendo las 6 de la tarde, en algún momento se están leyendo las vísperas, pero también ahorita en algún momento, en algún lugar del mundo, se están rezando las laudes, porque en algún momento en algún lugar del mundo, ahorita es en la mañana, en algún momento ahorita están rezando sexta, tercia, nona, en algún lugar del mundo ahorita están rezando el oficio, y es lo mismo para toda la iglesia. Bien, entonces imagínense ustedes, si en toda la iglesia ahorita se están leyendo los salmos y se están leyendo fragmentos de la Sagrada Escritura, pues díganme si la iglesia no tiene ya esa experiencia de madre y maestra para enseñar la Sagrada Escritura. Por eso nos dice el Papa León XIII, todos sus ministros en el oficio diario de la Sagrada Salmodia, además explican e interpretan quienes, doctos o personas expertas en catedrales, monasterios y conventos de regulares, es decir, conventos de órdenes de la regla, de diferentes órdenes. De una manera muy especial, acuérdense ahorita que este documento se escribió en 1800. Por lo tanto,
está hablando de personas que vivieron en el año 300, 400, 1000, 1200, 1500, 1700. Entonces, durante todo este tiempo, de una manera muy especial, monasterios y conventos se leía y profundizaba en la palabra de Dios. Y todo lo que en estos lugares se leía y profundizaba, iba y se predicaba en las plazas, en los templos, en las catedrales. Además, la iglesia, dice León XIII, ordenó rigurosamente que los domingos y en las fiestas solemnes sean alimentados los fieles con palabras saludables del evangelio. Bueno, hoy por hoy el Código de Derecho Canónico indica que en todas las misas de todos los días se lee la Sagrada Escritura, como bien sabemos, y que obligatoriamente los domingos y en las fiestas solemnes o en las fiestas de guardar, además de la lectura de la Biblia, haya una explicación de lo que se leyó, es decir, que haya una homilía. Yo puedo ir un día a misa y el sacerdote pudiera, en esa misa entre semana, pudiera ser que solamente se lea la primera lectura, el Salmo, el Evangelio, y terminando el Evangelio directamente pasarnos al ofertorio. No hay ningún problema con eso. Solamente la iglesia dice, al menos los domingos y en las fiestas solemnes debe de haber homilía, debe de haber una explicación. Bueno, pues gracias a Dios, pues la iglesia y los sacerdotes no se quedan con ese al menos, sino que se procura que haya una homilía, aunque sea pequeñita, entre semana. ¿Por qué? Porque es la manera en cómo la iglesia está enseñando la palabra de Dios. ¿De esto alguien tiene alguna duda, pregunta, comentario de este número 10? Un comentario. Cuando íbamos a misiones, me gustaba mucho que empezáramos con las laudes, todos los misioneros, antes de irnos a evangelizar. Sí, y era pues una manera de orar con la misma palabra de Dios, porque decíamos las laudes contienen salmos y contienen un fragmentito de la palabra de Dios, ya sea del Antiguo o del Nuevo Testamento. Y pues sí, es encomendarnos en la mañana con la misma palabra de Dios. En la tarde, al dormir en la noche, irnos a dormir, antes de irnos a dormir, leer un poco de la palabra de Dios, pues ahí está, ¿verdad? Muy bien, muchas gracias. ¿Alguien más? Bien, seguimos. Alguien que nos ayude a leer el número 11. Sí, adelante, Raúl. Creo que estás muteado. Ahí está, listo. Ahí está. Para confirmar nuestros argumentos y nuestras exhortaciones, queremos recordar que todos los hombres notables por la santidad de su vida y por su conocimiento de las cosas divinas, desde los principios de la religión cristiana, han cultivado siempre con asiduidad el estudio de las sagradas letras. Vemos que los discípulos más inmediatos de los apóstoles, entre los que citaremos a Clemente de Roma, a Ignacio de Antioquía, a Policarpo, a todos los apologistas, especialmente Justino e Irineo, para sus cartas y sus libros destinados ora a la defensa, ora a la propagación de los dogmas divinos. Sacaron de las divinas letras toda su fe, su fuerza y su piedad. En las escuelas catequéticas y teológicas que se fundaron en la jurisdicción
de muchas sedes episcopales, y entre las que figuran como más célebres las de Alejandría y Antioquía. La enseñanza que en ellas se daba no consistía, por decirlo así, más que en lectura, explicación y defensa de la palabra de Dios escrita. De estas aulas salieron la mayor parte de los santos padres y escritores, cuyos profundos estudios y notables obras se sucedieron durante 3 siglos, con tan grande abundancia que este periodo fue llamado con razón la edad de oro de la exégesis bíblica. Muy bien, entonces fíjense ahora lo que nos dice el Papa León XIII. Los discípulos inmediatos a los apóstoles. Entonces estaríamos hablando, si los apóstoles son del año 30 al año 100, que sería Juan el último en morir, los discípulos de estos apóstoles pues serían personas que también están dentro de los años 40, 50 hasta el año 150, 200, 300. Entonces, estas personas que están muy cerquita de la época de los apóstoles, y ahí mencionan algunos: San Clemente de Roma, San Ignacio de Antioquía, Policarpo, que fue, si no me equivoco, discípulo de San Juan. Los apologistas, ¿qué significa apologista? ¿Alguien sabe qué es apología? Sí. Los que escriben, ¿no? La Biblia. No. Apología significa defensa. Entonces, los apologistas son los que defendían la fe cristiana. Ante los ataques, ante las herejías, ellos decían: no, nuestra fe es esta. O, por ejemplo, una herejía, Jesús no está en la Eucaristía. Entonces, un apologista diría: si está en la Eucaristía, te lo puedo comprobar. Jesucristo dice: este es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Y en el capítulo 6 de San Juan dice: el que come mi carne, el que bebe mi sangre. Entonces, ahí está. Entonces, estoy haciendo una defensa de mi fe. ¿Cómo? Documentándome con la Sagrada Escritura. Por eso dice, por así decirlo, la manera en cómo ellos enseñaban era a través de la lectura, explicación y defensa de la palabra de Dios escrita. Entonces, ellos no defendían la fe cristiana con opiniones. Ellos defendían la fe cristiana con la Biblia. Te compruebo que el alma es inmortal, te compruebo que el hombre por naturaleza es bueno, te compruebo que el pecado original, todo está en la Sagrada Escritura. Pero imagínense, para yo poder defender todo esto, pues cuántas horas de oración y estudio no se dedicaban a la Sagrada Escritura. Pues claro que todas estas personas pues tenían una fuerza en su predicación impresionante. ¿Por qué? Porque estudiaban la palabra de Dios. Y dice el Papa León XIII, por eso los siguientes 3 siglos fue llamado la edad de oro de la exégesis bíblica. Es decir, estamos hablando del siglo 2, 3, 4, 5, ahí había una gran exégesis bíblica, es decir, una gran explicación y comprensión de la Sagrada Escritura. ¿No entiendes bien este pasaje? No solo recurras a quien te lo puede explicar hoy en día. Recurre a los padres de la iglesia. Recurre a los discípulos de los apóstoles. ¿Qué decían ellos de este pasaje? Pues claro que lo que ellos nos digan va a ir más acorde a lo que alguien me puede explicar hoy en día. ¿Alguien tiene alguna duda o le llama la atención algo de este número 11?
Entonces, en Alejandría y Antioquía había grandes escuelas de teología o de Biblia, por lo que está diciendo aquí. Es correcto. Había grandes sedes cristianas. Acuérdense que al hablar de cristianos en estos tiempos, pues hablamos de todos los que creemos en Cristo. No existía que si católico, no católico, etcétera. Todos éramos cristianos. Entonces había grandes sedes de comunidades cristianas. Estaba la de Jerusalén. En este caso nos están hablando de la de Alejandría, la de Antioquía. Esos lugares eran pues sedes así esenciales para el cristianismo. Y ahí en esas escuelas o en esas ciudades pues estaban grandes escuelas y grandes santos. Por ejemplo, aquí vemos a San Ignacio de Antioquía, que vivía precisamente en Antioquía, donde había una, pues un fervor y una sede del cristianismo impresionante. De hecho, ¿recuerdan ustedes dónde fue el primer lugar donde se le llamó cristianos a los seguidores de Jesús? ¿En Antioquía? En Antioquía. De hecho. Entonces, ahí, fíjense, entonces, Antioquía es una sede que vieron nacer los mismos apóstoles. Pues claro que ahí había una riqueza bíblica impresionante, una explicación de la palabra de Dios escrita impresionante. Muy bien, ¿alguien más? Y fue, por ejemplo, ese es el caso de los cristianos, Sí. pero los judíos que también hay estudiado mucho la Biblia, ¿no? O sea... Sí, en las grandes ciudades de aquellos tiempos, pues también había sedes principales de la misma Torá. Muy bien, vamos a continuar. Número 12. ¿Alguien que nos ayude a leer? Ahí voy. Sí. Entre los orientales, el primer puesto corresponde a Orígenes, hombre admirable por la rápida concepción de su entendimiento y por la constancia en sus trabajos, en cuyas numerosos escritos y en la inmensa obra de sus exaplas, ¡ay! ¿Qué pasó? Exapla. ¿Ahí se ve? Se quitó. Puede decirse que se han inspirado casi todos sus sucesores. Entre los muchos que han extendido los límites de esta ciencia, es preciso enumerar como los más eminentes en Alejandría a Clemente y a Cirilo, en Palestina a Eusebio y al segundo Cirilo, en Capadocia a Basilio el Grande y a los dos Gregorios, el Nacianceno, el de Niza, y en Antioquía a Juan Crisóstomo, en quien a una notable erudición se unió la más elevada elocuencia. Fíjense, qué importante esto que está diciendo León XIII. León XIII, estamos hablando del año de los años 1800, 1900. Entonces estamos con la iglesia, que él es, por decirlo así, el líder o la cabeza de la iglesia católica, de la iglesia occidental, la iglesia que tiene por sede a Roma. ¿Alguno de ustedes sabe cuándo se dio el cisma de Oriente? Y si no saben, googléenle. Vamos a hacer esto interactivo. ¿Por qué no le Pónganle puedo ahí, poner? pónganle cisma de Oriente a ver en qué año es y en qué consistió. ¿Por qué no le puedo poner a Alexa que me intervengue? Cisma es con C, ¿verdad? ¿Mandé? Cisma es con C, Cisma sí. ¿En ¿Y Oriente?
Mande sí, de Oriente. Y alguien más investigue lo de Exaplas. Esto de aquí. A ver qué encontramos. En el 1054. Muy bien. En el 1054 se dio este cisma. ¿Y en qué consistió? Tiempo. Adelante. Que lo busque sin H. Y Exaplas. ¿Qué dice ahí? Es cuando se formó la iglesia ortodoxa, ¿no? Ajá, ok. Rompiendo la unidad de lo que era la iglesia estatal del Imperio Romano basada en la pentarquía. Ujú, Dividió el cristianismo calcedonio entre la iglesia católica en Occidente y la iglesia ortodoxa en el Oriente. ok. Entonces, fíjense. Antes del año 1000, iglesia cristiana, cristianos, una sola. ¿Cuál es la sede de la iglesia primitiva? Constantinopla. Roma, ¿no? Roma. Porque todos los papas han tenido por sede a Roma. Porque ahí murió Pedro, ¿no? Porque ahí murió Pedro. Entonces, acuérdense, Roma era los confines del mundo, era lo más importante en tiempos de Jesucristo. Pedro va, evangeliza a Roma. Pablo tiene el deseo y recibe la indicación de parte de Dios de ir a Roma, porque ahí es la sede, era el punto central del imperio romano, obviamente, y como el imperio romano dominaba el mundo en ese tiempo, entonces ahí ir al lugar donde era el centro del mundo era el objetivo, y desde ahí vamos a evangelizar. Entonces muere Pedro, muere Pablo, la otra columna de la iglesia, en Roma, y por tradición la iglesia tiene su sede en Roma. Resulta que llega un momento donde Roma ya no es la sede, sino ahora es Constantinopla, que fue fundada por Constantino. Entonces, el emperador cambia de sede y ya no gobierna desde Roma, sino ahora desde Constantinopla. Bueno, pues sigue floreciendo el cristianismo. Y pues se da esta parte de la iglesia oriental y occidental. La iglesia oriental que tiene su sede, su auge en Constantinopla, la iglesia occidental en Roma. Entonces empieza a haber fricciones entre los cristianos, porque unos dicen, bueno, como el emperador ahora tiene su sede en Constantinopla, la iglesia debe tener su sede en Constantinopla, en Oriente. Y otros dirán, no, la sede de la iglesia no depende de dónde está el emperador. La sede de la iglesia depende de dónde murió Pedro, el primer papa. Y entonces pues estaba ahí esa disputa. A final de cuentas, en cuestión de fe, exactamente la misma. Misma iglesia, mismos santos, mismos sacramentos, todo igual. Pero empiezan estas diferencias a hacerse un poquito más grandes, de tal manera que en algunas ocasiones, bueno, fíjense qué tan unidos no estábamos, que inclusive el credo que nosotros decimos, recuerden ustedes que los concilios reciben el nombre del lugar donde se desarrolló el concilio. ¿Cómo se llamó el primer concilio que existió en la iglesia? ¿Alguno de ustedes sabe?
viene en Hechos de los Apóstoles. En Jerusalén. El de Jerusalén. ¿Y de qué se debatía en el Concilio de Jerusalén? Lo de la circuncisión. Exacto, una de las cosas era, oye, todos los que quieran seguir las enseñanzas de Cristo, todos los bautizados antes de bautizarse deben de circuncidarse. Y Pablo, Bernabé y otros decían, no, ¿por qué les vamos a exigir la ley de Moisés, la ley antigua, cuando Cristo ya viene? Y estaba esa disputa. Y se hace el primer concilio, la primera reunión de los apóstoles para tratar un tema delicado. Muy bien, y el concilio de Jerusalén pues fue el primero de muchos otros concilios que ha tenido la iglesia. Hay un concilio que se realizó en Nicea, hay otro concilio que se realizó en Constantinopla. ¿Y cuál es la fórmula, cuáles fueron los acuerdos, cuáles fueron los dogmas de fe que se establecieron en estos dos concilios, en el de Nicea y en el de Constantinopla? Pues nada más y nada menos que el credo. El credo, el que decimos el credo largo. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo que existe. Todo ese credo se le llama credo niceno-constantinopolitano, porque ese credo, esa profesión de fe nace de estos dos concilios. Entonces, fíjense cómo nosotros, como católicos, seguimos reconociendo que la iglesia que lo que se desarrolló en Constantinopla va de acuerdo a nuestra fe. Bueno, continuaron los siglos y en una ocasión se juntaron los obispos de Occidente, pero resulta que no fueron los de Oriente. Y precisamente en la iglesia en ese concilio al que no fueron los orientales, dijeron, se acordó que, o se descubrió, se comprendió que el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. Espérenme tantito que voy a conectar. No se me vaya a acabar la pila. Entonces, no fueron los orientales, y en este concilio fue cuando se comprendió y se profesa que el Espíritu Santo proviene del Padre y del Hijo. Porque antes se decía que solamente provenía del Padre. Entonces, hagan de cuenta que esa empezó a ser una ruptura todavía más grande, porque los orientales decían, no, nosotros decimos que el Espíritu Santo solo proviene del Padre. Y si ustedes van a una misa con los orientales, cuando escuchen el credo, va a decir, creo en el Espíritu Santo que procede del Padre, que con el Padre recibe una misma adoración y gloria, etcétera, etcétera, etcétera. No dicen y del Hijo. Entonces empezaron a ver estas diferencias hasta que en el año 1054 se da el cisma total o la separación total. Y empezaron a excomulgarse mutuamente. Los occidentales decían, los cristianos orientales están fuera de nuestra comunión, no son cristianos auténticos, están fuera, etcétera, etcétera, se van a ir al infierno y empiezan. Y los orientales lo mismo con los occidentales. Y empieza ese pleito tremendísimo. Sin dejar cada uno de tener sus propios aportes, teología, sacramentos y santos. Fíjense, por eso viene ahora esta gran luz y un gran acercamiento otra vez con los orientales. El Papa León XIII dice, entre los orientales, Orígenes, reconocemos en Orígenes un padre de la Iglesia de Oriente
que da numerosos escritos y en su gran obra de Hexaplas da grandes aportes a la Sagrada Escritura. ¿En qué consiste el Hexaplas? ¿Alguien lo investigó? Pues lo que alcancé a ver yo que era una edición del Antiguo Testamento compilada por Orígenes. Ajá. Y es lo que dice. Que consiste que esta edición del hebreo hizo 6 columnas con las diferentes fuentes que había del Antiguo Testamento. Y con estas 6 columnas, por eso Hexa, empieza él a hacer sus análisis y sus estudios. Entonces dice el Papa León XIII, esto que hizo Orígenes es valiosísimo y ayudó a que muchos otros más pudieran continuar con el estudio de las Sagradas Escrituras. San Clemente, San Cirilo, San Eusebio, el Cirilo el Segundo, Basilio el Grande, los 2 Gregorios, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, hay un reconocimiento de parte del Papa en decir, la Iglesia de Oriente dio grandes aportes para el estudio de la Sagrada Escritura. Una pregunta, padre. Sí. Entonces, Orígenes en su momento fue de la Iglesia Ortodoxa, se quedó con la Iglesia Ortodoxa. Es que él es de los primeros siglos. Él no, o sea, él era de la sección allá de Oriente, de la Iglesia Ortodoxa, ¿sí? Fue antes de la separación, entonces. ¿Perdón? Fue antes de la separación de la Iglesia Sí, Orígenes es como, si ustedes le buscan, O sea, si no me no- equivoco, es como del siglo II, III, Orígenes. O sea, todavía no era iglesia ortodoxa, Exactamente, simplemente era iglesia, ¿verdad? iglesia cristiana. Así es Entonces, correcto. Orígenes es una persona. Orígenes es una persona, es un sacerdote, Hasta ahorita. así se le llama, Orígenes. No, es que en muchas de las explicaciones que tenemos en meditación hablan de Orígenes. Y Orígenes dice, entonces yo me imaginaba que... Como sustantivo, como el origen Sí. de las cosas. Sí, no es. Sí. Orígenes era una persona, fue un sacerdote, padre de la iglesia. Está bien, para ponerle un hijo así. Excelente. Orígenes. Muy bien. ¿Alguien que nos ayude a leer el número 13? La Iglesia de Occidente no ostenta menores títulos de gloria. Entre los numerosos doctores que se han distinguido en ella, ilustres son los nombres de Tertuliano y de Cipriano, de Hilario y de Ambrosio, de León y Gregorio Magnos, pero sobre todo los de Agustín y de Jerónimo. Agudísimo el uno para descubrir el sentido de la palabra de Dios y riquísimo en sacar de ella partido para defender la verdad católica. El otro, por su conocimiento extraordinario de la Biblia y por sus magníficos trabajos sobre los libros santos. Ha sido honrado por la Iglesia con el título de doctor máximo. Entonces dice el León 13, y así como en Oriente ha habido grandes estudiosos de la Sagrada Escritura que han dado muchos aportes, en Occidente también. En Occidente hay numerosos doctores. Y ustedes han de saber que en la iglesia se le da el título de doctor a una persona ya fallecida, santa, que por sus aportes en las enseñanzas dio grandes avances en la comprensión de nuestra fe. Por ejemplo, entre estos doctores, pues ahí se van mencionando algunos de ellos. Y dice el Papa León XIII, pero sobre todo entre todas estas grandes personas que nos enseñaron sobre Sagradas Escrituras están están Agustín, que nos ayuda a entender el sentido de la palabra de Dios, que nos ayuda a defender la fe católica, y por otro lado dice San Jerónimo, que tiene un conocimiento extraordinario de la Biblia por sus grandes trabajos sobre ella. Y a Jerónimo se le llama
doctor máximo. Por eso, en septiembre que celebramos a San Jerónimo, día en que cumple años un ilustrísimo doctor de entre nosotros, un ilustrísimo maestro entre nosotros. ¿Quién cumple el 30 de septiembre? Por eso el 30 de septiembre que celebramos a San Jerónimo, se ha destinado a septiembre como el mes de la Biblia, el mes de la Sagrada Escritura. Muy bien, entonces estamos hablando de Oriente y Occidente. Si se fijan, son de los primeros padres de la iglesia, de los primeros santos, de los primeros siglos. Y por eso terminará, o por eso continúa León XIII con el número 14, que dice: desde esa época hasta el siglo XI, aunque esta clase de estudios no fueron tan ardientes ni fructuosamente cultivados como en las épocas precedentes, es decir, siglo II, III, IV, florecieron bastante gracias sobre todo al celo de los sacerdotes. Estos sacerdotes cuidaron de recoger las obras más provechosas de sus predecesores que habían escrito y de propagarlas después de haberlas asimilado y aumentado de su propia cosecha, como hicieron Isidoro de Sevilla, Beda, Alcuino, o bien de desglosar los manuscritos sagrados como Valfrido, Estrabón, Anselmo, o de proveer con procedimientos nuevos la conservación de los mismos, como hicieron Pedro, Damián y Lafranc. Termina diciendo León XIII: en el siglo XII, muchos emprendieron con gran éxito la explicación alegórica de la Sagrada Escritura. En este género aventajó fácilmente a los demás San Bernardo, cuyos sermones no tienen otro sabor que el de las divinas letras. Y si ustedes investigan a San Bernardo, él es muy conocido precisamente por esto, por sus sermones, por explicaciones de la Sagrada Escritura, que toma también como punto de referencia los estudios de estos santos de Occidente, de Oriente y de los siglos más posteriores. Muy bien. Bueno, pues de esto que estuvimos platicando, ¿alguna pregunta, duda, comentario? Entonces, quiero entender que el Papa expresa que el conocimiento de la Biblia se ha dado por medio de todas estas personas que se mencionan. Está diciendo que no nada más lo estamos diciendo por decir, sino porque viene todo un estudio atrás de muchos años, ¿verdad? Es correcto. No es tan a lo ocurrente, ¿verdad? Sino que tiene una gran base de muchos siglos de estudio que se ha hecho en la Biblia. Sí, de hecho, varios pastores protestantes se han convertido al catolicismo gracias a los escritos de los papas, a los escritos de los padres de la iglesia, porque se ponen a leer lo que escribieron estos primeros santos de estos primeros siglos y dicen: no hay error en su doctrina, no hay error en su enseñanza, esto que están diciendo ellos de la Sagrada Escritura está purísimo, y terminan por aceptar que en la Iglesia Católica pues está esta verdadera catequesis y enseñanza. Pero es porque leyeron a estos padres de la Iglesia que a su vez explicaron las Sagradas Escrituras. Pero para poder comprenderlos también tuvieron que inspirarse por el Espíritu Santo, ¿no? Ah, claro, claro, claro. Que era lo que decía uno de los números precedentes, ¿verdad? De entender la Sagrada Escritura, pues el Espíritu Santo es el que dicta al geógrafo, al que escribió, y es el que
ilumina al que está leyendo. Muy bien. Bueno, pues con esto terminamos esta capacitación del día de hoy y Dios mediante nos vemos hasta la siguiente reunión. Aprovecho para darles la bendición. El Señor esté con ustedes. Y con tu Y espíritu. con tu espíritu. Gracias, Dios bueno, por esta oportunidad que nos das de seguir comprendiendo este libro sagrado que has depositado en nuestras manos. Que todo lo que veamos, comprendamos, lo podamos asimilar para después enseñar. Amén. 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 La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Amén. Muy bien, pues terminamos. Muchas gracias, Padre.